ultraderecha más rancia que en la década del 80 se caracterizó por grupos fascistas, por grupos que incluso generaron alarma en sectores de la alta sociedad venezolana que estaban reclutando a sus hijos para hacerlos incursionar en estos elementos de la ultraderecha y del fascismo. Este señor dice que él es el candidato del progreso, que es el candidato del futuro y de la novedad, y él no es ningún nuevo en la política venezolana, y por el contrario, sus inicios y su incursión en la política venezolana, mientras la incursión de Chávez en la política venezolana fue para encarnar el grito de rebeldía, de protesta de todo el pueblo venezolano que venía atravesando la inmensa y larga noche de la Cuarta República, de los programas neoliberales, pues este señor le compraron esta curul por el Estado Zulia, porque en aquella oportunidad, y hay que recordárselo, y sobre todo recordárselo a las nuevas generaciones de venezolanos. Ernesto, ¿tú te acuerdas que los grandes oligarcas en Venezuela, aquellos que poseían medios de comunicación privados, aquellos que poseían grandes industrias o sectores del comercio y de la importación de donde proviene la familia de este candidato de la ultraderecha, compraban curules a los partidos tradicionales? Este señor fue diputado por el Estado Zulia sin en su vida haber pasado o haber hecho un meeting, como no sea, todas estas operaciones de marketing político. Desde la oposición están acusando más bien al gobierno de estar comprando voluntades en el campo opositor, y mencionan a De Lima, el caso de William Ojeda, y ahora los partidos que le han retirado el apoyo a la candidatura de Capriles. Acá teníamos hace poco... Fíjate cómo se les cae la careta, ¿no? Fíjate, ese es el segundo elemento que a mí me parece brutal, por decirlo menos, acerca de la operación y del engaño a que quieren someter al pueblo de Venezuela. Ayer Chávez lo estaba mencionando en la rueda de prensa y me puso a mí a reflexionar. Tú tuviste aquí a uno de los más conpiscos representantes de esta ultraderecha, porque las dos únicas, yo diría que hay tres, hay tres ocasiones en que la ultraderecha se dejó de cortapisa, en que los sectores de la oligarquía venezolana dijeron, bueno, ya no necesitamos poner aquellos representantes nuestros, aquellos títeres que podemos manejar los hilos, sino que debemos poner a uno de los nuestros directamente como candidato por ese sector. Yo diría que hay tres oportunidades. Una, que fue un aborto histórico, las intenciones de Marcel Granier de convertirse en presidente de la República en aquella oportunidad en que decidieron aniquilar a los partidos, digamos los partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, aquel libro de Granier, ¿te acuerdas? La generación de relevo. La generación de relevo, esa era como la plataforma de lanzamiento de ese grupo, el Grupo Santa Lucía, el grupo de la ultraderecha venezolana. Bueno, el aborto histórico de ese grupo significó el nacimiento del movimiento bolivariano, el nacimiento, la incursión, los inicios de Chávez en la política venezolana. En segundo lugar, Carmona Estanga, habían creo que 5 o 6 presidentes en aquella oportunidad en el golpe de Estado del 11 de abril, y quien se coló, pero se coló de la mano, por supuesto, del gobierno norteamericano que participó en ese golpe de Estado, y de los grandes sectores de la oligarquía, los más conpiscos sectores de la oligarquía venezolana, fue Pedro Carmona Estanga. Pero en esta oportunidad Carmona es como tú lo escribes en tu libro, como una especie de empleado, porque Carmona realmente era un empleado de estas oligarquías venezolanas, y en esta oportunidad es verdaderamente un oligarca el que incursiona en la política. Ahora bien,